fondos que cada jubilado iba aportando como un ahorro personal pasan al Estado, a los fondos de ANSES, ¿sí? Y acá cambia el sistema. Cambia el sistema porque de un ahorro individual pasamos a un sistema de solidaridad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hoy los jubilados aportan a un sistema en donde no están ahorrando para su futura jubilación, sino que están con ese aporte sustentando a los jubilados actuales, ¿sí? Y al momento de jubilarse, quienes hoy son activos, sucederá así con quienes estén aportando en ese momento. Una cadena. Una cadena, sí. Exacto, es una cadena. Ahí fue un quiebre en el sistema jubilatorio. ¿En qué momento se hizo el quiebre? ¿En qué año? En el 2008. 2008. En el 2008 desaparecen las AFJP. ¿Bajo el gobierno de quién? De Cristina Fernández. Bien. ¿Sí? En ese mismo año, en el 2008, surge la ley de movilidad jubilatoria, que es lo que hoy tanto se está hablando de este tema de la movilidad de las jubilaciones. Y para que la gente entienda un poco, es importante resaltar qué es la movilidad. La movilidad en principio es un derecho constitucional, está reconocido por el artículo 14 bis de nuestra Constitución, en donde dice que las jubilaciones y las pensiones deben ser móviles, ¿sí? Móviles se refiere a que debe haber una fórmula que determine el incremento de esas jubilaciones. Acorde a la actualidad, ¿no? Al porcentaje que... Esa fórmula fue variando. No, en realidad en el año 2008 sí, la ley lo que determinó fue una fórmula que tenía dos componentes, al 50%. Uno de los componentes era la recaudación tributaria que el Estado hiciera y el otro de los componentes era el índice de salarios, cómo iban aumentando los salarios, ¿sí? Entonces, había una fórmula que 50% está determinado por la recaudación y 50% por el índice salarial. ¿Qué pasó con esta fórmula? Las críticas que recibió es que en un país inflacionario como el nuestro, el nivel de precios va aumentando. Entonces, lo que no se tuvo en cuenta fue el poder adquisitivo que los jubilados con esos aumentos podían tener. Gracias, Diego. Bueno, esa fórmula se aplicó hasta el año 2017, en donde tuvimos una nueva modificación, ¿sí? ¿Qué pasó con esta modificación? Se cambió la fórmula y dijeron, bueno, vamos a cambiar este 50 y 50 y vamos a tener en cuenta ahora la inflación, porque si eso es lo que está afectando a los jubilados, bueno, vamos a tener en cuenta la inflación. Y la fórmula fue 70% el índice inflacionario del INDEC, ¿sí? Y el 30% la evolución salarial. Entonces dijo el gobierno, bueno, de esta forma vamos a tener en cuenta... Algo más aproximado, ¿no? A la necesidad de... Exacto. Igualmente tuvo muchas críticas también. Este es un tema que cada reforma, a cada ley, tiene un componente político detrás, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es tratar de analizarlo lo más objetivo posible, dejando de lado estas cuestiones políticas, pero siempre que hay una reforma en materia jubilatoria tiene sus críticas detrás por los opositores, ¿sí? Sí. Bueno, esta fórmula fue durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿sí? En el año 2017 hasta diciembre del 2019, ¿sí? ¿Qué pasó en diciembre del 2019? Con el nuevo gobierno se dicta una nueva ley de emergencia. Cuando entra el gobierno dijo, bueno, tenemos una crisis económica y financiera, tenemos que ver cómo vamos a resolverlo. Y más allá de otras cuestiones económicas que se determinaron, una de las medidas fue suspender esta movilidad jubilatoria por 180 días, ¿sí? El gobierno dijo, bueno, vamos a suspenderlo porque vamos a hacer una nueva fórmula. Al día de hoy no se conoce todavía la fórmula. Exacto. Se entiende que... Seguimos vigente la ley de emergencia. Sigue vigente la ley de emergencia. Lo que hizo el gobierno el viernes pasado fue anunciar qué medidas provisorias se van a tomar a partir de marzo hasta que salga esa nueva fórmula. Estos 180 días pueden ser prorrogables, es decir, que pueden ser más, ¿sí? Vamos a tener que estar atentos a lo que diga el gobierno. Y bueno, lo que importa acá, ¿cuáles fueron las medidas que el gobierno determinó para
hablar del aumento en el mes de marzo, porque en marzo les tocaba a los jubilados, de acuerdo a la Ley de Movilidad 2017, el primer aumento del año, ¿sí? Según la ley del 2017 eran 4 aumentos, en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre. Bueno, ahora eso está suspendido. Pero dijo el gobierno, hay que dar una respuesta para el mes de marzo. Entonces anunció un aumento para todos los jubilados del 2,3%, más una especie de bono de 1.500 pesos para todos. ¿Cuál es la cuestión de este aumento que ha determinado el gobierno? Hay el trasfondo. El trasfondo de este aumento es que se aumenta un 13% a los jubilados que cobran la mínima, ¿sí? Entonces, a aquellos que cobran la mínima, que están cobrando 14.068 pesos, van a pasar a cobrar 15.892, ¿sí? Pero a medida que el haber jubilatorio aumenta, es decir, quienes empiezan a cobrar más de la mínima, y no estoy hablando de personas que cobren 100, 200 mil pesos de jubilación, estoy hablando de personas que cobren 20, 21, ¿sí? Pero ya a partir de los que cobran un poco más de la mínima, el aumento se reduce. Entonces acá está la crítica que se hace, que los de la mínima reciben un incremento del 13 y a medida que el haber jubilatorio es mayor, recibe un aumento menor. Y justamente se entiende que quien cobra un haber mayor es porque a lo largo de su vida activa ha aportado mayores aportes para tener esa jubilación con un haber diferencial, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí viene la crítica de quienes cobran un poco más, ¿sí? Tras esto, bueno, toda la cuestión política, como venimos diciendo, de la oposición, en ver si esto es o no un ajuste. En realidad no vamos a entrar a ese debate, pero sí aclararle a los jubilados que los que cobren la mínima van a tener un aumento del 13%, es decir, que van a pasar a cobrar 15.892 pesos en marzo. En marzo. Y la mala noticia a los otros. Y la mala noticia hay que quienes cobren más van a recibir un porcentaje menor de aumento. Y bueno, sí, me parece que... Pero bueno, esto está dado en el marco de la ley de emergencia. Por eso se hace de este modo también. ¿Se podría normalizar después de esta ley? Sí, yo calculo, sí, debería realmente normalizarse porque... ¿Y tiene un ejemplo del que cobra más, cuánto se le baja? Sí, por ejemplo, una persona que cobra 20.000, un jubilado que cobra 20.000 pesos hoy, sí, a febrero, por ejemplo, con la ley de movilidad de Cambiemos del año 2017, le correspondería cobrar en marzo 22.300 pesos. Y con el decreto de la ley de emergencia va a cobrar 21.900 pesos. Bueno. Sí, es decir, una diferencia de 360 pesos. Sí. Eso igualmente a medida que se incrementa el haber, va incrementándose esa diferencia. Volvemos a repetir, esto supuestamente es provisorio y con una nueva fórmula de actualización tendría que estar normalizado, porque si no va a dar lugar a un montón de amparos y de juicios contra ANSES, así que bueno, dentro de estos 180 días debería establecerse una nueva fórmula. Bien, estudio jurídico contable Cavigliazo Macaño, la abogada matrícula número 2-1254, está acompañada de un contador en su estudio de Santa Fe 216. Llegan consultas, ¿no? Llegan jubilados, uno dice, ¿jubilados a una abogada? Y sí, ¿por qué no? Sí, en principio, bueno, nosotros nos dedicamos a tramitar jubilaciones, así que empezamos a atender ya a las personas en su vida activa como aportante, los años previos a su edad jubilatoria. Y bueno, sí, después posterior a la jubilación hay muchísimas consultas. ¿Y has llevado juicios adelante contra ANSES? Sí, varios, que hemos empezado. ¿Son muy largos los juicios? Sí. ¿En contra ANSES? Sí. 5 o 6 años? Sí, o más.
¿Y vale la pena a veces, abogada? ¿En casos sí, en casos no? Mira, siempre vale la pena porque si uno está iniciando un proceso judicial es porque estás reclamando algo que te corresponde y que no te lo están dando. Entonces... No digo, el tema del tiempo. Sí, obviamente está que reclame. No, pero un jubilado que tiene 70 años, que va a reclamar hasta que le dé 6 años, el jubilado ya no se sabe si va a estar vivo para ver su suerte. Sí, eso es lo que muchos jubilados comentan. Pero siempre al momento de reclamar y exigir lo que a uno le corresponde es justo. Así que sí, más allá del tiempo que nuestra justicia tiene eso, que es lerda, pero siempre que se pueda hacer hay que realizarlo. Doctora, yo le pregunto, ¿a qué edad se puede jubilar una persona? Bueno, porque hombre y mujer sí, es distinto. Es distinto y hay distintos regímenes. Actualmente, en el régimen normal, una persona femenina se puede jubilar a los 60 años con 30 años de aportes, ¿sí? Y una persona del sexo masculino, un hombre, puede jubilarse a los 65 con 30 años de aporte también. Lo que ha modificado en el 2017, cuando se modifica la fórmula, también se modificó respecto a esto de que es optativo para la persona jubilarse a los 65 años, pudiendo trabajar hasta los 70. En el caso que pudiese. En el caso que pudiese y si lo desea que gozara hacer. De muy buena salud y tendría un trabajo, ¿no? Así es. Exacto. Y si no, bueno, a los 65 es la edad jubilatoria. Hay otros regímenes que acá en nuestra ciudad se ve mucho, como por ejemplo los trabajadores agrarios se jubilan a otra edad, trabajadores metalúrgicos, sí, hay distintos regímenes, pero el general es ese, de 60 para las mujeres y 65 para los hombres. Bien. Doctora, no todo el mundo llega a los 30 años de aporte, ¿no? Por ejemplo, yo con 45, recién hoy empiezo a hacer los aportes. Sí. No llego. ¿Es excluyente los 30 años de aporte? Sí, los 30 Porque años de hay aporte... gente que no está en blanco toda la vida para hacer aportes, ¿no? Que le llega, digamos... el tema de pagar, claro, poder pagar la jubilación a los 50, 45, 48 años. ¿Cómo hace? Bueno, los 30 años sí es excluyente, o sea, hay que tener 30 años aportados. El tema que hay es que aquellas personas que no llegan a cumplir esos 30 años de aporte, hay algunas moratorias vigentes. Hay una moratoria de la que se conoce como la más antigua, que permite comprar, comillas... Los años que te faltan. Exacto, esos años que vos no aportaste y que a partir de los 18 años de una persona, que es la edad en la cual uno podría estar trabajando, a partir de esa edad uno puede comprar esos años. Durante el gobierno de Cristina había salido una moratoria muy conocida, que es la que permitió en el 2005 jubilar a las amas de casa. Sí. Lo que se conoció como jubilaciones de ama de casa, que permitió esa ley, que aquellas personas que no tuvieran aportes, 0 años de aportes, pudieran comprar esos 30 años. Por eso es que se jubiló mucha gente, porque no tenían aportes y lo pudieron comprar, ¿sí? ¿Y la ama de casa